Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, este encuentro de todos los domingos de 9:30 a 10 para compartir información de primera mano, para buscar entre otras cosas la mejor calidad de vida de los adultos mayores, llegando a cada rincón del país como la red lo hace, de norte a sur y de este a oeste. Hoy sin duda una mañana distinta, con un invitado de lujo que nos va a dar un pantallazo muy importante sobre esto que estamos escuchando, que es la reforma de la seguridad social, que nos involucra a los que ya están jubilados, pero también en gran parte a quienes van en camino a jubilarse. Pero comienzo como todas las mañanas saludando a nuestro secretario general, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien acá como siempre para dar la información de lo que tiene que ver con los temas permanentes, los jubilados y los pensionistas. En este momento da la difusión todos los temas que tienen que ver con el ajuste de las jubilaciones y las pensiones, lo que tiene que ver también con la BPC y su ajuste diferenciado en lo que era en los años anteriores, hablando de la reforma de la seguridad social, que como tú bien decíamos, hoy tenemos un invitado de lujo, el compañero economista Gabriel Regalado, que nos está acompañando, que con mucho gusto lo anunciamos, y que nos va a contar lo que está ocurriendo en la comisión de expertos, que él representa a ONASPO allí en la comisión de expertos, con un equipo de apoyo de ONASPO, del equipo de representación de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS, a los efectos de este tema tan importante como es el de la reforma de la seguridad social. Está teniendo, digamos, cuidado y un seguimiento de parte de la dirección de ONASPO y de la representación en el directorio, con un representante de lujo que nos va a contar cómo es esa historia, y que hemos logrado, dicho sea de paso, ya ampliar el tiempo para poder considerar que era un tema fundamental, que siempre hemos dicho que había que hacer una reforma de la seguridad social, pero que no era urgentísimo, claro. No había ningún BPS quebrado, como se dijo en algún momento, que hay que hacer una reforma de la seguridad social que tenga que ver con los temas de la gente y hacer una reforma que tenga como base una amplia discusión. Bueno, en eso seguramente Gabriel nos va a contar de manera mucho mejor que lo hago yo. Un gusto, Gabriel. Buenas mañanas. Bueno, buen día para todos. Gabriel Regalado, economista muy joven. ¿Qué edad tenés? 36 años. 36 años. ¿Qué representa para vos estar, en este caso, frente a esta comisión de expertos, representando a ONASPO más que nada, a todos los jubilados? Bueno, la verdad es un lujo para mí, por supuesto. La oportunidad de aprender, y ni que hablar de representar a un colectivo tan importante, en este caso a través de ONASPO, y llevar la voz de lo que son las representaciones sociales, en parte, digo en parte porque también hay representantes de los trabajadores, claro, específicamente, y de los empresarios, y yo tengo la responsabilidad y el orgullo de poder representar a la organización más grande de jubilados del país y poder, transmitir el mensaje de la ONASPO en esa comisión, la forma de entender la seguridad social. Bien, lo decía Daniel al comienzo, hablaba de un tema que fue neurálgico, cuando se empezó a tratar y se empezaron a reunir, y también lo previo, que la ONASPO pedía, los tiempos. ¿Eran tiempos muy acotados cuando se comenzó todo esto? Sí, siguen siendo. La comisión la crea la Ley de Urgente Consideración, ¿sí? En uno de sus artículos específicos crea esta comisión de 15 integrantes, le encomienda determinadas finalidades, determinados objetivos, y asigna un plazo para trabajar, ¿sí? Es un plazo que en realidad en total son 180 días, se divide en dos partes, 90 días para un diagnóstico de todo el sistema y 90 días posteriores para presentar recomendaciones o sugerencias de reforma del sistema. La comisión empezó a trabajar el 3 de noviembre y el 3 de febrero justamente se cumplían los primeros 90 días de trabajo. Una cosa que nosotros estuvimos diciendo desde el principio es que los plazos eran completamente exiguos, para la envergadura del trabajo, estamos hablando de que el sistema de seguridad social lo componen 3 cajas paraestatales, profesional, bancaria y notarial, 2 servicios de retiro, policial y militar, el BPS. Hay que considerar que el régimen de BPS también está integrado por las AFAPs,
¿sí? El régimen mixto, que es el vigente hoy en día, es BPS-AFAP, que después hay una etapa de desacumulación en donde entra el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Que es el que otorga la renta vitalicia. Entonces, digamos, es verdaderamente un sistema muy grande, muy complejo, y avisorábamos que tanto diagnosticar y por supuesto proponer modificaciones lleva un tiempo de estudio, ¿sí? Y bueno, los primeros 90 días prácticamente se consumieron sin que la comisión prácticamente haya empezado a discutir el diagnóstico, que era lo que le encomendaba la ley de urgente consideración. Y bueno, en vista de eso y de que realmente la discusión estaba muy en ciernes, diferentes colectivos plantearon la inquietud y la posibilidad de que se extendiera el plazo y se extendió, pasando del 3 de febrero, que era la fecha inicial, ahora el 20 de marzo, es la nueva fecha que tiene la comisión para terminar esta primera etapa de diagnóstico. Cuando hablamos de reforma hablamos de la tasa de reemplazo, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, sin duda, ¿no? Porque está todo muy bueno en lo otro, pero en definitiva lo que la gente le va a quedar después, lo que cobre todos los meses, va a ser lo que le va a influir directamente, ¿no? En su calidad de vida. Pero lo hablaba Daniel, el tema de lo privado en la seguridad social, los años para jubilarse, los años de aporte, esos temas que uno piensa, reforma que va a influir en los jubilados que ahora están jubilados, pero también en quienes van en camino a, ¿no? Sí, en realidad a ver, para quien está, esto es una cosa que generalmente se ha conversado, se ha hablado. Para quien está jubilado, lo deseable, lo que nosotros proponemos y lo que creo que hay cierto consenso, es que para quien esté jubilado no se cambien las condiciones, no se cambien las reglas de juego a esta altura. Para quien está trabajando, indudablemente dependerá un poco también de su etapa, ¿no? De la etapa de la vida. Probablemente una persona que de 25, 30, 35 años se va a ver alcanzada por la reforma, pero también es probable que haya una etapa de transición, ¿no? Que no caiga la reforma sobre cualquier trabajador, ¿no? Lo deseable sería que haya una cierta progresividad en la aplicación de la reforma. Indudablemente hay muchísimos temas. Una vez que uno abre la caja a la discusión de la seguridad social, entran todos los temas posibles, ¿no? La tasa de reemplazo que mencionabas vos, la edad de retiro es otra cosa que también impacta indudablemente, que la gente quiere saber qué va a suceder, o la cantidad de años de aporte. En ese sentido creo que la comisión ha trabajado bien en cuanto a nutrirse de informes técnicos que permitan llevar a una decisión final o a una recomendación, porque en definitiva la decisión no depende de la comisión, va a depender del ámbito parlamentario, pero sí arrimar propuestas que tengan cierta base técnica para justificar las modificaciones, ¿no? Este cambio, por ejemplo, que hablamos con Daniel acá, más una oportunidad en estos últimos días, este cambio de medición de la BPC que hizo el gobierno llevada a la reforma, ¿es un cambio también en el juego de ajedrez que hay ahora? En realidad, a ver, por ejemplo, después le va a explicar seguramente muy bien Daniel, el tema de la modificación de la BPC, por ejemplo, impacta hoy en día en quienes cobran una pasividad mínima. La ley 16.713, que es del año 95, ¿sí? De la reforma previsional que hubo en el 95, es la ley, una reforma grande que fue en parte la que creó la SAFA, establecía una serie de mínimos jubilatorios. ¿Sí? Decía, la persona que se jubila con 60 años y 30 de servicio, o 35 como pedía la ley en aquel momento, pero tiene que como mínimo cobrar esto. ¿Qué sucedió? Que después la realidad demostró que esos mínimos que definía la ley, que más allá de que se iban actualizando periódicamente, eran muy bajos. Muy bajos, estoy hablando de que, por ejemplo, si no se hubieran hecho ajustes diferenciales fijando un mínimo por cantidad de BPC, que se hizo del 2007 en adelante, hoy la jubilación mínima sería de 7.000 pesos en lugar de 14.000 pesos, ¿sí? Se tomó la decisión de ajustar las jubilaciones mínimas año a año por decreto en función de la BPC. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Bueno, una cuestión que verdaderamente puede estar sobre la mesa para proponer es que no sea un criterio tan discrecional de cada gobierno el hecho de modificar o ajustar las pasividades mínimas, ¿sí? Yo le decía, del 2007 hasta este año, bueno, hasta el último ajuste que hubo, que fue en julio del 2020, los aumentos se dieron por decreto. Y era potestad absoluta del Poder Ejecutivo emitir un decreto que actualizara esa pasividad mínima, ¿sí? Que subiera a la BPC, o no, o podía no hacerlo por los motivos que entendiera. Digamos, la idea, entendemos nosotros que esa política de ajustes tendría que ser lo menos discrecional posible,
en una línea que Uruguay ya conoce, ¿no? O sea, a ver, cuando se hizo el plebiscito para indexar, o sea, para que las jubilaciones se ajusten por índice medio de salario, justamente la idea fue que las pasividades se ajustaran por un criterio objetivo y que no dependiera de cada gobierno qué porcentaje se le da y que no se use como una variable de ajuste tampoco el jubilado o el pensionista, ¿no? Entonces, creo que es otra de las cosas que puede estar sobre la mesa a la hora de discutir el hecho de que no sea tan discrecional, digamos. Uno ve que las otras cajas no tienen participación de AFAP, por ejemplo, ¿no? El por qué. Y segundo, se le pega mucho al BPS, ¿no? Pero la caja militar, por ejemplo, también es una caja que está dando, que le cuesta, a todos nos cuesta muchísimo por año, ¿no? Sí, tiene poca prensa la caja militar, ¿no? El servicio de retiros militares. Yo para ponerlo en números, digamos, para hacer una idea, se habla, como decías vos, mucho del famoso déficit de BPS, que ronda los cerca de 600 millones de dólares por año, ¿sí? Que es esa asistencia financiera que está establecido en la Constitución, que así exista. Y si bien la cifra parece abultada, uno no tiene que dejar de reconocer que BPS paga más de 700.000 pasividades, subsidios por desempleo. Daniel hablaba al principio de la importancia que tuvo el BPS en todos estos casi un año que llevamos desde la pandemia, subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, prótesis y lentes y distintas prestaciones médicas para los trabajadores, digamos, es un conjunto muy grande de prestaciones. 600 millones de dólares. Estamos hablando de que la caja militar requiere de asistencia financiera casi 450 millones de dólares por año para atender 50.000 pasividades. No paga subsidios por desempleo, no paga subsidios por enfermedad. Entonces, ¿qué nos permite sacar esa conclusión? ¿Qué conclusión nos permite sacar ese dato? Mejor dicho, que indudablemente se esconde detrás de esa realidad una serie de situaciones prácticamente de privilegio que, bueno, nosotros entendemos que no tienen lugar en la seguridad social, mucho menos cuando son con los recursos del Estado que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces digo, probablemente haya que hacer ajustes en el régimen de BPS y AFAP, seguramente, pero también hay que tener presente que hay otra realidad que también requiere atención y hay que seguirla con mucho cuidado, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriel, haber tenido en ASPO TV, llegar a todo el país, y no va a ser la última, ¿no? Vamos a estar en contacto para conocer mucho más de esto que lo hacemos siempre con Daniel, ¿no? No es fácil de explicar, pero que, bueno, que nos importa a todos porque nos va a tocar a todos tarde o temprano. Indudablemente, sí. Es un tema bien importante que tiene que ver con a veces es difícil justamente verlo porque también los resultados de esto no se van a ver inmediatamente, se van a ver a futuro y tiene que ver, bueno, con el país de las generaciones del mañana, ¿no? No solo quizás con los que estamos hoy, que a algunos nos va a afectar, pero sino también con ir construyendo un sistema de cara al futuro para hacerlo sustentable, ¿no? En nombre de todos los jubilados y pensionistas del país, gracias por estar acá y gracias por representarlos también, ¿no? En esta batalla que no va a ser fácil, pero que la va a dar sin duda la UNASPO, ¿eh? Sin duda, sí. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Placer grande, ¿eh? Sin duda el tema de la reforma de la seguridad social ha ocupado a la UNASPO y a su representante, el economista Regalado. Claro, en el comienzo Regalado hablaba de la expectativa, de lo que se estaba presentando y las propuestas que UNASPO lleva adelante para esta comisión de expertos. Pero transcurrió el año y se llegó a una conclusión, una resolución final que la comisión tomó, que la UNASPO no acompañó. La UNASPO pedía más tiempo y pedía que estuvieran incluidos otros temas muy importantes y sacar algunos temas que la verdad no son convenientes para una buena reforma de la seguridad social. Vamos a escuchar ahora al economista Regalado hablando en esta segunda parte, bueno, ¿qué deja este saldo, esta resolución que ha tomado la comisión de expertos y la UNASPO cómo la ha tomado? ¿Qué sensación ha tenido ante esta propuesta de trasladar para más adelante una reforma que, según la UNASPO, no es la adecuada a este sistema? Creo que la definición es una buena definición, que no ha sido un proceso fácil, es un proceso que llevó un año y que sinceramente, aunque parezca mucho, quedó corto y que verdaderamente creo que deja algunas preocupaciones con respecto a lo que pueda llegar a ser un eventual proyecto de ley que presente el Poder Ejecutivo
porque realmente creemos que de prosperar las propuestas, que muchas de las que se incluyen en el documento que finalmente terminó aprobando la comisión, con el voto contrario de NASPU, de prosperar, decía, esas propuestas, para mucha gente verdaderamente se le va a complicar el trayecto hacia el acceso a una jubilación, o se le va a complicar lo que se llama la suficiencia, que básicamente es decir el monto que va a representar esa jubilación a la que la persona pueda acceder. Entonces, bueno, indudablemente nosotros vemos con preocupación ese material que se terminó, ese documento que se terminó aprobando, pero bueno, también con cierta expectativa en función de que la comisión, como les decía, votó con 10 votos favorables y 5 contrarios este informe, que ya se elevó a la Asamblea General, a la Presidencia de la Asamblea General, al Poder Ejecutivo, en concreto a la Presidencia, que es a quien le corresponde la elaboración de un proyecto de ley que podrá recoger algunas, todas, ninguna de estas recomendaciones que hace la Comisión y que seguramente sea enviado al Parlamento, incluso lo ha dicho el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, sobre marzo del año que viene. Es prácticamente un hecho que después de que se haya realizado ya el referéndum por la derogación de los artículos de la LUC. Quiere decir, digamos, de manera de no solapar o no mezclar las dos discusiones. Y bueno, uno tampoco necesita ser demasiado experto en estos temas como para imaginarse que es probable que el resultado incluso del referéndum pueda condicionar el contenido lo puede cambiar. De ese proyecto. Y bueno, digamos, las reformas de seguridad social por lo general lamentablemente tienen un carácter impopular. Esta en particular nosotros entendemos que tiene muchos elementos para hacerla impopular. Impopular en el sentido de, como les decía al inicio, digamos, de plantear dificultades mayores a las que ya tienen las personas para acceder a una jubilación. Y por lo tanto, indudablemente, digamos, ahí es un tema que un poco me escapa, pero que uno puede entrever que tiene alguna, que al momento de presentar un proyecto de eso, alguna implicancia, algún riesgo político, digamos, el gobierno me dirá, ¿no? Entonces, es difícil saber qué de este proyecto se va a traducir, qué de estas recomendaciones, mejor dicho, se van a traducir en un proyecto finalmente. Hemos escuchado más de una vez, y con Daniel acá hemos hablado del tema, que algunos de la comisión decían que este tema de los jubilados no nos iba a tocar. Y bueno, no es tan así, ¿no? Más de una vez ustedes han comentado de que no quedan por fuera. Si bien no modifica a quienes ya están jubilados, pero... Sí, efectivamente, digamos. No hay una propuesta con respecto a las personas que ya están jubiladas a perder o afectar algún derecho de los que tengan. Sí, eventualmente lo que se propone, o muchas de las propuestas, repito, en caso de prosperar el proyecto y aprobarse tal cual está, implican dificultades, por ejemplo, podrían implicar dificultades para el acceso a una pensión por sobrevivencia, por ejemplo, hay que hablar para las jubilaciones comunes que estamos hablando, para las jubilaciones por imposibilidad física, en el caso de la tasa de reemplazo que se propone, digamos que en definitiva es lo que define el monto que cobra la persona. Hay muchas cuestiones que indudablemente, digamos, creo que a la UNASPU y a todas las organizaciones sociales preocupan, ¿no? Hay que decir un poco, entre estos 5 votos en contra, también estuvo en contra el voto del PIT-CNT, por ejemplo, que tenía un representante en la comisión, el PIT-CNT, la UNASPU, los otros 3 votos en contra son del Frente Amplio. Y como decía, bueno, Daniel, el apoyo que tuvo el proyecto fue de los 9 integrantes tanto del Poder Ejecutivo como de la coalición de gobierno, más la representación empresarial. Y nosotros, bueno, vemos que indudablemente el documento que se termina por elaborar es muy puntual y muy específico en cuanto a endurecer algunas condiciones de acceso a las prestaciones, condiciones de acceso y después del acceso, porque se modifica, por ejemplo, los montos que podría percibir la persona, y creemos que el documento en otras áreas o en otros terrenos no es tan concluyente, no es tan profundo, no es tan específico, y de hecho propone diferir la discusión hacia más adelante
lo cual tampoco tiene como demasiado sentido, porque digamos, uno crea una comisión específicamente para tratar estos temas y plantear discutirlos más adelante con otro grupo o en otro ámbito, tampoco tiene mucha más lógica que no sea la de responder a tratar de cerrar este ciclo, que como decía, quedó corto, más allá de que la ley que crea la comisión, que es la LUC, le otorga un plazo de 6 meses, la comisión termina trabajando durante un año y dejando muchas puertas abiertas y muchos capítulos inconclusos y muchos temas sin abordar, digamos, pospuestos para adelante. Con el agravado, si se quiere, de que en el año, si tomamos los últimos 4 meses, la comisión en 3 de esos 4 meses trabajó prácticamente a puertas cerradas solo con los miembros del Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno. Eran los 9 miembros que elaboraron un documento y en el último mes ese documento se puso a consideración de la comisión en pleno y bueno, finalmente se terminó votando por 10 votos a favor y 5 en contra. Y de forma, entendemos nosotros que bastante apresurada, ¿no? Porque un mes para tratar casi 120 puntos, sí, 120 recomendaciones o sugerencias, algunas de ellas muy importantes, es realmente un periodo muy acotado de tiempo. Daniel, hay cosas que un privado no va a hacer, ¿no? Por ejemplo, el banco paga pensiones no contributivas, ¿no? Y un privado no va a hacer eso. Uno piensa, hay un tufillo a querer privatizar todo, a que el Estado se deshaga del banco, por ejemplo, y los peligros que trae eso, ¿no? Sí, hay medidas administrativas que uno observa que se hacen y que si uno con la experiencia que ha ido haciendo en el BPS, con la participación de los directores sociales, con el trabajo en los sindicatos, en los equipos de trabajo, en UNAFO, en las asociaciones, cualquiera comprende que no tiene mucha lógica seguir diciendo, bueno, acá no hay detrás de esto un cambio, no solamente que tenga que ver con cómo se va a otorgar el derecho a incorporarse a una jubilación o una pensión, que puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no? La edad, que es un factor que ha estado allí, es decir, cosa que tampoco se entiende, porque uno dice, bueno, pero si estamos entrando en un mundo cada vez más rápidamente, que con la incorporación masiva de nuevas tecnologías aumenta a ojos vistas la productividad del trabajo, ¿cómo puede ser que para resolver ese tema de la seguridad social haya que aumentar los años de trabajo? Que es muy complejo, cualquiera comprende. Hoy ya a los 50 años empieza a ponerse difícil mantener un trabajo, ¿no? Ahora, una persona que llega a los 60 años y se queda sin trabajo, ¿cómo hace para jubilarse? Es una situación bastante compleja y que incorpora algo que hoy no está incorporado, que es la seguridad, que si uno reúne determinados requisitos, se va a jubilar, ¿no? Podemos encontrarnos con una situación de empeoramiento de las condiciones de acceder a ese derecho, que nosotros lo consideramos un derecho humano fundamental, que es el derecho a una jubilación o una pensión. Además, porque se van desplazando ciertas actividades para otros organismos, ¿no? Que empiezan a cumplir cada vez más con eso. Entonces, nos tememos de que pueda estar la idea de que quizás haya que separar lo que es la parte previsional de la parte, digamos, no provisional, es decir, de seguridad social en el sentido más amplio. Esto es un tema muy amplio, muy complejo, que es necesario imaginarse posibles desarrollos y las consecuencias que eso puede tener. Entonces, realmente a nosotros, porque a veces se dice, bueno, pero los jubilados ya están jubilados, no se les va a afectar. Claro. Pero hay que ver que eso es todo un sistema. La sociedad, estamos todos integrados en la sociedad. Cuando, por ejemplo, han ocurrido ahora como consecuencia de la pandemia la necesidad de pagar
de golpe muchos seguros de paro, ¿no? Eso ha tenido una cantidad de consecuencias, ¿verdad? Y eso, todo eso, el que se haya bajado las posibilidades de aportes a la seguridad social por esa situación o por otra, todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede decir ustedes no se metan que esto no les toca a ustedes, porque en realidad tenemos una concesión que es esa que yo decía, que la concesión que hace a la seguridad social en un sentido amplio, mucho más de una jubilación y una pensión, con toda la importancia que tiene la jubilación y la pensión para las personas. Vale, nos quedan 30 segundos. A cuenta además, ¿qué se puede esperar? Hay que esperar hasta marzo. Sí, y creo que en realidad lo fundamental en esta etapa, hasta que se conozca el proyecto, es conversar y explicar el proyecto, ¿no? Muy cortito te comento. Uno de los últimos documentos que recibió la comisión antes de finalizar el trabajo fue una encuesta de equipos consultores del mes de octubre que decía que el 60% de los encuestados, que digamos una muestra representativa, está poco o nada informado acerca del sistema de seguridad social. Creo que me parece que tenemos un dato muy importante sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que trabajar, sobre lo que hay que seguir comentando a la gente, que mucha desconoce este trabajo, mucha desconoce las cosas que se proponen y cómo lo puede llegar a afectar en los próximos años, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriel, ¿eh?